Bienvenidos a un viaje en el tiempo de vuelta al ardiente verano de 1966. Imaginen el legendario estadio de Wembley, donde 96,000 espectadores contenían la respiración, donde la reina Isabel II observaba y donde una selección inglesa con sus tradicionales camisetas rojas escribió el cuento de hadas más hermoso de la historia del fútbol británico. Con el estilo de juego de las maravillas sin alas bajo, la mágica dirección de Sir Alf Ramsey se alzaron con la prestigiosa Copa Jules Rimet. Pero hoy no solo hablamos de gloria, pasaremos las páginas de la vida tras ese halo. Ha pasado más de medio siglo. ¿Cómo están esos chicos ahora? ¿El destino fue benévolo o cruel con ellos? Escuchemos la historia de la generación dorada del fútbol inglés en 1966. Gordon Banks, Manos de Asfalto y Destino Cruel. En ese tiempo, Gordon Banks, con tan solo 28 años, estaba en la cima de su carrera. Era más que un simple portero, era un muro. El apoyo moral, más sólido que Inglaterra jamás había tenido. En la cancha de 1966, Banks jugó los 6 partidos, mantuvo su portería a 0 en 4 de los primeros 4 y solo encajó 3 goles en todo el torneo. Su increíble serenidad, su posicionamiento, previsor y sus increíbles reflejos lo convirtieron en el Banco de Inglaterra, el lugar más seguro para depositar la confianza. Tras ganar el Mundial, Banks continuó inscribiendo su nombre en la historia con una atajada a un cabezazo de Pelé en el Mundial de 1970, una jugada apodada la atajada del siglo. Su carrera estaba en su apogeo cuando la tragedia lo golpeó. Un fatídico domingo de 1972, un terrible accidente automovilístico le robó la visión del ojo derecho, de héroe en la cima del mundo. Banks se vio obligado a retirarse del fútbol de élite con un profundo arrepentimiento. Pero su vida no terminó ahí. Con una determinación extraordinaria, Banks siguió intentando jugar al fútbol americano en Estados Unidos a pesar de su discapacidad física, y luego se convirtió en un embajador dedicado del fútbol americano y de actividades benéficas, especialmente apoyando a personas con Alzheimer. Vivió una vida humilde, no culpó a su destino y siempre mantuvo la sonrisa amable de un caballero. Sin embargo, ese viaje lleno de gloria y determinación tuvo que terminar. El 12 de febrero de 2019, Gordon Banks falleció mientras dormía a los 81 años. Su partida dejó un enorme vacío en el recuerdo de los aficionados. George Cohen, el taladro de la mano derecha y la guerra silenciosa. A la edad de 26 años, George Cohen es la personificación del dinamismo y la lealtad. Aunque lateral derecho, el estilo de Cohen es extremadamente moderno, con incansables carreras por las bandas, apoyando eficazmente el juego en línea de Inglaterra. A lo largo de su carrera solo jugó en un club, el Fulham. Ese año en Wembley, las carreras de Cohen marcaron el ritmo de los ataques fuertes y decididas. Sin embargo, la vida de George Cohen tras la gloria mundialista estuvo plagada de duros problemas de salud. Su carrera terminó prematuramente a los 29 años debido a una grave lesión de rodilla. Fuera de las canchas, enfrentó una batalla a vida o muerte cuando le diagnosticaron cáncer de colon en la década de 1970. Con el mismo espíritu de lucha que había mostrado contra los alemanes, venció a la muerte no una, sino 3 veces. Tras retirarse, Cohen llevó una vida sencilla pero plena. Se convirtió en un activista activo, vendiendo su medalla de campeón para recaudar fondos que le permitieran subsistir. Y luego dedicó el resto de su vida a recaudar fondos para la investigación del cáncer y la demencia, enfermedades que atormentaban a sus compañeros. Fue un héroe silencioso, siempre luchando por los derechos de los exjugadores, pero finalmente
el corazón de ese guerrero tuvo que descansar. George Cohen falleció el 23 de diciembre de 2022 a los 83 años entregando su dulce sonrisa a Dios. Ray Wilson, el hermano mayor y el giro inesperado. Ray Wilson, que entonces tenía 31 años, era el jugador de mayor edad en la alineación titular. Era tranquilo, experimentado, el cerebro del ala izquierda, menos ruidoso que sus compañeros, jugaba al fútbol, con una mente aguda siempre presente en el momento justo para neutralizar los riesgos. Era el apoyo espiritual, el hermano mayor que guiaba a los jóvenes hacia la gloria. Sin embargo, la vida de Ray Wilson después del fútbol dio un giro inesperado. En lugar de convertirse en entrenador o comentarista como muchos de sus colegas, Wilson decidió retirarse por completo de los focos. Se convirtió en trabajador de servicios funerarios. La imagen del ex campeón mundial, ahora conduciendo tranquilamente un coche fúnebre, despidiendo con respeto a los difuntos, contrasta filosóficamente con la vida humana. Encontró paz ayudando a los demás en sus últimos momentos. Sin embargo, en los últimos años de su vida, Wilson tuvo que enfrentarse a un enemigo invisible y cruel, el Alzheimer. La enfermedad fue borrando poco a poco el recuerdo del héroe del año, haciéndole olvidar incluso los momentos gloriosos en Wembley. El 15 de mayo de 2018, Ray Wilson falleció a los 83 años, aunque sus recuerdos se han desvanecido. En su memoria, su nombre quedará grabado para siempre en la historia del fútbol inglés. Nobby Stiles, el gigante desdentado y la danza de los inmortales. Mide solo 1,68 m, es muy miope y lleva dentaduras postizas que a menudo se quitan antes de las competiciones. Nobby Stiles, 24 años, no parece futbolista en absoluto. Pero que su apariencia no te engañe. Es un gran carnicero, un escudo de acero que barre con todos los obstáculos que se interponen ante la defensa. La imagen de Stiles marcando a la superestrella portuguesa Eusebio en semifinales se ha convertido en un manual sobre el arte de la defensa. Tras la final, la imagen de Nobby Stiles bailando en el campo de Wembley con el trofeo en la mano y una sonrisa desdentada se convirtió en símbolo de la más pura alegría. Pero su vida después estuvo llena de tristeza. Tras retirarse, enfrentó muchas dificultades económicas, hasta el punto de tener que vender su preciada medalla del mundial para cuidar de su familia. Fue el letal sacrificio silencioso de un hombre que siempre antepuso la familia a la fama. En sus últimos años, Stiles también sufrió demencia y cáncer de próstata, enfermedades que se cree que fueron consecuencia de sus valientes cabezazos. Vivió una vida aislada, cuidado con cariño por su familia. El 30 de octubre de 2020, Nobby Stiles falleció. A los 78 años. Falleció, pero su baile inocente y su sonrisa desdentada serán para siempre el símbolo más bello del fútbol. Jack Charlton, la jirafa y el amor de los irlandeses. Jack Charlton, de 31 años, hermano de Bobby Charlton, es un central imponente, con un estilo de juego firme. Es una auténtica roca, dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger la portería. Si Bobby es un artista, Jack es un guerrero diligente, un hombre que nunca sabe rendirse. La carrera de Jack Charlton, tras su etapa como jugador, fue brillante a su manera. Se convirtió en un legendario entrenador de la República de Irlanda, llevándola a cotas sin precedentes. Los irlandeses lo conocían cariñosamente como Big Jack, e incluso le concedieron la ciudadanía honoraria. Jack era una persona directa, franca y con sentido del humor, siempre fiel a sí mismo, donde quiera que iba. En sus últimos años, Jack se retiró a su Northumberland natal disfrutando de la pesca. Pero entonces el linfoma y la demencia lo alcanzaron. Fue una triste coincidencia que tantos miembros de la clase de 1966 sufrieran demencia. El 10 de julio
de 2020. Jack Charlton falleció a los 85 años, tan solo unos meses antes que su compañero de equipo, Nobby Stiles. Big Jack falleció dejando un enorme legado tanto en Gran Bretaña como en Irlanda. Bobby Moore, el líder extravagante y su soledad al final de su vida. A la edad de 25 años, Bobby Moore lució el brazalete de capitán con aires de caballero. No atacó con fuerza, sino con inteligencia. Su serenidad con el pecho gacho. En el área durante el caos de la final, fue testimonio de su serenidad y clase. La imagen de él secándose las manos en su chaqueta de terciopelo antes de estrecharle la mano a la reina fue el colmo de la cortesía. Sin embargo, la vida del gran capitán tras su retiro fue una tragedia. El fútbol inglés lo olvidó cruelmente. Moore luchó por encontrar un puesto digno como entrenador, pero fue rechazado repetidamente. Incluso se vio involucrado en un escándalo acusado falsamente de robar un brazalete en Bogotá en 1971, mancha que tardó muchos años en limpiar. De Rey se sintió perdido y solo en la vida cotidiana su negocio fracasó y su matrimonio se desmoronó. Aún más doloroso, cuando acababa de cumplir 51 años, descubrió que tenía cáncer de colon. Moore luchó contra la enfermedad con la misma valentía y discreción con la que jugaba, llegando incluso a comentar partidos pocos días antes de su muerte. El 24 de febrero de 1993, Bobby Moore falleció a los 51 años. Su temprana muerte fue una gran conmoción y despertó en todo el fútbol inglés la importancia de tratar a las leyendas. Alan Ball. Corazón sin pulmones y la llama extinguida prematuramente. Alan Ball era el más joven del equipo con tan solo 21 años. Con sus características medias bajas y una energía desbordante, Ball era una máquina de movimiento perpetuo en el mediocampo. Fue elegido jugador del partido por muchos comentaristas, corriendo sin parar durante 120 minutos, creando ocasiones y alterando el juego del rival. Después de 1966, Alan Ball continuó su ilustre carrera en el Everton y el Arsenal. Se dedicó a la dirección técnica con altibajos, pero siempre conservó la pasión. Ball era una persona emotiva, que siempre atesoraba la medalla de oro del Mundial y la amistad con sus antiguos compañeros. Optó por una vida sencilla, amó a su familia y disfrutó de la alegría de estar con sus hijos y nietos. Pero el destino es irónico. Una noche de abril de 2007, mientras intentaba apagar un pequeño incendio en su jardín, el corazón del hombre, sin pulmones, dejó de latir. Alan Ball falleció repentinamente a los 61 años de un infarto. Fue el segundo miembro del legendario equipo en fallecer después de Moore, dejando un dolor inmenso para un talento apasionado que siempre se consumía hasta el último momento. Martin Peters, el fantasma, adelantado a su tiempo. 22 años, Martin Peters. Descrito por el entrenador Alf Ramsey como un jugador 10 años adelantado a su tiempo, era un centrocampista completo, capaz de moverse sin el balón como un fantasma apareciendo de la nada en el área para marcar. Fue Peters quien marcó el gol del 2-1 en la final, un gol que demostró una gran perspicacia táctica. La carrera de Peters continuó y cosechó un gran éxito con el Tottenham y el Norwich. Era un profesional ejemplar, tranquilo y reservado. Fuera de los terrenos de juego, optó por una vida aislada, lejos del ruido mediático, disfrutando de la alegría de la familia y los viajes en caravana. Sin embargo, en sus últimos años, Peters no pudo escapar de la maldición del equipo de 1966, el Alzheimer. Poco a poco, olvidó su glorioso pasado, viviendo del cuidado de su esposa. El 21 de diciembre de 2019, Martin Peters
falleció a los 76 años, llevándose consigo el secreto de sus carreras fantasma para la eternidad. Bobby Charlton, el gran caballero y el dolor de Múnich. Bobby Charlton, a sus 28 años, es el alma, el corazón y la clase de la selección inglesa, pero pocos saben que tras esos cañonazos atronadores y esos pases preciosos se esconde un alma llena de cicatrices. Es un superviviente del desastre aéreo de Múnich de 1958, donde perdió a demasiados compañeros. Ese dolor ha moldeado a un Bobby Charlton tranquilo, humilde y responsable. En 1966 ganó el Balón de Oro europeo, reafirmando su posición como la estrella número 1. Durante el resto de su vida, Sir Bobby Charlton se convirtió en el mayor embajador del fútbol inglés y del Manchester United. Dedicó su vida a la beneficencia y al desarrollo del fútbol juvenil. Siempre lucía como un caballero pulcro, pero sus ojos aún reflejaban la tristeza del pasado. Era el vínculo entre generaciones, un símbolo de resurrección. Pero el tiempo finalmente alcanza al corredor más veloz. En sus últimos años, Sir Bobby también tuvo que luchar contra la demencia. La madrugada del 21 de octubre de 2023, Sir Bobby Charlton falleció en paz, rodeado de su familia, a los 86 años. Su fallecimiento marcó el fin de una era y todo el mundo del fútbol se inclinó para despedir a una leyenda inmortal. Roger Hunt, el asesino silencioso y la celebración inacabada. Roger Hunt, de 27 años, fue un compañero prolífico de Bobby Charlton y Geoff Hurst. Era un delantero trabajador modesto, pero extremadamente efectivo. En la final, cuando el balón del disparo de Hurst dio en el larguero y rebotó por la línea en lugar de lanzarse a por el rebote, Hunt se dio la vuelta para celebrar convencido de que era gol. El momento demostró su inquebrantable convicción. Una gran leyenda del Liverpool antes de la era de Rush o Dalglish Hunt tras retirarse, se incorporó al negocio familiar de transporte y llevó una vida relativamente privada. Fue nombrado caballero por sus contribuciones al fútbol y a la beneficencia. Roger Hunt siempre fue un hombre humilde, dedicado y respetuoso. Tras una larga lucha contra la enfermedad, el 27 de septiembre de 2021, Roger Hunt falleció a los 83 años. Dejó un legado de goles importantes y la imagen de un caballero en el área. Geoff Hurst, el gran especialista y el testigo definitivo. Entrando al torneo, Geoff Hurst, 24 años, era solo la segunda opción, pero el destino lo eligió cuando Jimmy Greaves se lesionó. Y el resto es historia. Hurst se convirtió en el primer y único jugador en marcar un triplete en una final del Mundial, un récord que se mantuvo durante 56 años, hasta que Mbappé lo igualó. Su disparo celestial y el comentario inmortal. Creen que todo ha terminado, ya está. Se convirtieron en sinónimo de su nombre. Hoy, a sus 82 años, Sir Geoff Hurst sigue vivo, lúcido y sano. Es el único del 11 titular de aquel año que sigue vivo. Se ha convertido en un guardián de la llama, viajando por doquier para contar las historias de sus compañeros fallecidos. Aunque su cabello se ha vuelto blanco, sus ojos aún brillan al hablar de Wembley, 1966. Vive. No solo para sí mismo, sino también para la vida de sus hermanos fallecidos, el último testigo vivo de una leyenda. Jimmy Greaves, el genio perdido y la salvación. Por último, es imposible no mencionar Jimmy Greaves, 26 años. Era el mejor delantero de Inglaterra en aquel entonces, pero una lesión en la fase de grupos le costó su puesto en el equipo, cedido a Geoff Hurst. Sentado en la grada, viendo a sus compañeros levantar el trofeo, Greaves cargaba con el dolor de un genio que había quedado atrás. No recibió una medalla,
no sé, entregó hasta 2009, y esa tristeza lo llevó al alcoholismo tras su retiro. Pero Greaves resurgió del fango. Superó el alcohol y se convirtió en uno de los comentaristas de televisión más queridos de Gran Bretaña, con un gran sentido del humor. Encontró la paz y el perdón. Su vida fue una historia de fracaso y renacimiento. El 19 de septiembre de 2021, Jimmy Greaves falleció a los 81 años, poniendo fin a una vida turbulenta pero también gloriosa de uno de los mejores delanteros de la historia. Norman Hunter, el carnicero con un corazón bondadoso. A la edad de 22 años, Norman Hunter fue al Mundial como suplente de Bobby Moore. Aunque no jugó ni un solo minuto del torneo, su apodo, Muerde, tus piernas, fue suficiente para infundir miedo en los rivales. Encarnaba el estilo de juego fogoso y agresivo que el Leeds United disfrutaba. En aquel entonces, en el campo de entrenamiento, la agresividad de Hunter obligaba a los delanteros titulares a esforzarse al máximo para mantener sus posiciones. Después de 1966, Hunter tuvo una brillante carrera con el Leeds United, convirtiéndose en uno de los mejores defensas centrales de la década de 1970. Era conocido como un tipo duro dispuesto a enfrentarse con fuego, pero en completo contraste con su aspecto rudo en el campo. Hunter era un hombre cálido, divertido y extremadamente humilde en la vida real. Tras retirarse se convirtió en un orador ingenioso siempre apreciado en las reuniones del club. Pasó el resto de su vida contando historias, inspirando y manteniendo viva la pasión por el fútbol en Yorkshire. Sin embargo, la tragedia de la nueva era no lo perdonó. Cuando la pandemia de COVID-19 azotó el mundo, Norman Hunter fue una de las primeras víctimas de la villa futbolística. Fue hospitalizado entre la preocupación de millones de aficionados y entonces el 17 de abril de 2020, el corazón del amable carnicero dejó de latir a los 76 años. Su partida en medio del pánico mundial por la pandemia hizo que el dolor fuera aún más desgarrador. Jimmy Armfield, el capitán que nunca usó el brazalete. La historia de Jimmy Armfield. 30 años es una nota triste, pero noble. Antes del Mundial de 1966, era el capitán de la selección inglesa, el lateral derecho número 1 del mundo. Pero una grave lesión, justo antes del torneo, lo arrebató todo, dándole la oportunidad a George Cohen y la capitanía a Bobby Moore. Durante todo el torneo, Armfield se sentó en la grada viendo a sus compañeros levantar el trofeo que él podría haber sido el primero en tocar. Sin quejarse, siguió siendo el apoyo espiritual, animando a sus hermanos desde atrás. Tras retirarse, Armfield demostró ser un hombre de peso. Se convirtió en un entrenador exitoso, llevando a Leeds a la final de la Copa de Europa de 1975. Pero su mayor legado reside en la tertulia. Con su voz profunda y su mente aguda, se convirtió en la voz del fútbol de la radio, de la BBC, durante más de 30 años. Fue respetado no solo por su talento, sino también por su noble carácter de caballero. En sus últimos años, Armfield luchó contra el cáncer de garganta, pero mantuvo un optimismo poco común. El 22 de enero de 2018, Jimmy Armfield falleció a los 82 años. Se fue con el respeto absoluto de toda una nación, demostrando que a veces la gloria no está en la medalla, sino en cómo afrontamos la adversidad. Ian Callaghan, el caballero perdurable de The Cop. Entre los jugadores de reserva, Ian Callaghan. 24 fue uno de los pocos en participar jugando contra Francia en la fase de grupos. Un extremo, trabajador con un estilo de juego modesto pero muy efectivo. Callaghan fue el puente entre dos grandes épocas del Liverpool.
Poseía una sólida base física y un estilo de vida asombrosamente profesional, lo que le permitió jugar al máximo nivel hasta los 40 años. La carrera de Callaghan, después de 1966, fue aún más brillante que cuando ganó el Mundial ostenta el récord de más partidos en la historia del Liverpool. 857, ganó 2 Copas de Europa e innumerables títulos más. Fuera de los terrenos de juego, optó por una vida tranquila, evitando el escándalo, fiel al carácter de caballero que aún se le conoce nunca. Recibió una tarjeta roja en toda su dilatada carrera, solo una amarilla. Hoy, a sus 83 años, Ian Callaghan sigue ahí sano y lúcido. Es un habitual de Anfield como embajador testigo vivo de las páginas más gloriosas de la historia de los Reds. Es un puente entre el pasado y el presente, un modelo de absoluta dedicación y lealtad. Peter Bonetti, el gato negro y la sombra del gigante. Pedro Bonetti. 24 años, llegó al Mundial como segundo portero, pero la sombra de Gordon Banks era demasiado grande para que tuviera oportunidad de jugar. Pero el talento de Bonetti era innegable. Apodado El Gato, era famoso por sus reflejos ultra rápidos y su estilo espontáneo para atrapar el balón, siendo pionero en la forma en que los porteros controlaban activamente el área con saques largos. El destino de Bonetti fue quizás el más cruel de los suplentes. En el Mundial de 1970, cuando fue titular en lugar del enfermo Banks, su error en la derrota ante Alemania Occidental lo atormentó el resto de su vida, eclipsando una ilustre carrera en el Chelsea tras retirarse. Pasó un tiempo trabajando como cartero en la remota isla de Mull en busca de paz, antes de volver a trabajar como entrenador de porteros. Vivió una vida humilde, siempre preocupado por la falta de reconocimiento que merecía. En sus últimos años, Bonetti también sufrió la terrible enfermedad de Alzheimer. Falleció el 12 de abril de 2020 a los 78 años, pocos días antes que su compañero Norman Hunter. La partida del Gato Negro dejó muchos arrepentimientos sobre un gran talento nacido en el momento equivocado que podría haber sido una leyenda aún mayor de no ser por la sombra de Banks. John Connolly, el pionero olvidado. Juan Connolly, 27 años, fue titular en el partido inaugural del Mundial de 1966 contra Uruguay. Como talentoso extremo del Manchester United y del Burnley, se esperaba que brillara. Sin embargo, tras el empate 0-0 de la primera jornada, el entrenador Alf Ramsey decidió cambiar de táctica, eliminando a los extremos y adoptando la formación Maravillas sin alas. Connolly fue víctima de esa táctica y no jugó ni un minuto más en el campo. La sensación de quedar fuera del torneo nada más empezar fue dolorosa. Sin embargo, Connolly nunca se quejó. Tras su gloria, siguió jugando y más tarde abrió un local de fish chips en Lancashire. La imagen del campeón del mundo friendo pescado para los clientes a diario es la prueba más clara de la sencillez de la antigua generación de jugadores, aquellos que jugaban por pasión, no por dinero. John Connolly vivió una vida tranquila y feliz con su familia y su pequeña tienda. Falleció el 25 de octubre de 2012, a los 74 años de cáncer. Falleció en silencio, justo cuando dio un paso atrás para dejar que Inglaterra alcanzara la cima de la gloria ese año.